Introducción a la psicología. Equipo conformado por Valeria Gil y Marco Vélez. Primero, antes de empezar a explicar este tema, y para que quede más claro, cabe aclarar la duda más importante de todas. ¿Qué es la psicología? La psicología es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. La simplicidad de esta definición es engañosa, en ciertos sentidos, ya que pasa por alto los debates actuales sobre qué tan amplio debería ser el alcance de la psicología. Es decir, la ciencia como método que la humanidad ha desarrollado para comprender el entorno que lo rodea. También ha desarrollado una disciplina o profesión fundamentada en el método científico para comprender el ser humano como tal. El mismo ser que en la actualidad determina buena parte de los procesos físicos que suceden en nuestro mundo. La mayoría de los psicólogos afirmarían que el campo debería ser sensible a diversos puntos de vista y enfoques. En consecuencia, la frase comportamiento y procesos mentales, en la definición de psicología, significa muchas cosas. Abarca no solo lo que la gente hace, sino también sus pensamientos, emociones, percepciones, procesos de razonamiento, recuerdos y hasta las actividades biológicas que mantienen el funcionamiento del cuerpo. En el ámbito de la psicología existen varios subcampos. Entre ellos, está primero la psicología de la salud. La psicología de la salud explora la relación entre los factores psicológicos y las dolencias o las enfermedades físicas. Luego está la neuropsicología clínica. La neuropsicología clínica une los ámbitos de la biopsicología y la psicología clínica, concentrándose en la relación entre los factores biológicos y los trastornos psicológicos. Seguimos con la neurociencia conductual. La neurociencia conductual examina los fundamentos biológicos de la conducta. También está la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo examina el crecimiento y la transformación de las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte. Y por último, la psicología educativa. La psicología educativa tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la relación entre la motivación y el desempeño escolar, entre otras. Aunque algunos de quienes se titulan como psicólogos se encaminan a los estudios de posgrado en psicología o a un campo no relacionado, la mayoría se une a la fuerza laboral inmediatamente después de graduarse. Casi todos manifiestan que los empleos que asumen después de titularse se relacionan con sus antecedentes en la psicología. Un estudiante de la licenciatura en psicología posee una excelente preparación para diversas ocupaciones. En virtud de que los estudiantes de licenciatura especializados en psicología desarrollan buenas habilidades analíticas, están preparados para pensar en forma crítica y son capaces de sintetizar y evaluar debidamente la información, los empleadores en los negocios, las industrias y el gobierno valoran mucho su preparación. Los empleos más comunes para quienes se titulan como psicólogos son en el ámbito de los servicios sociales, que consiste en trabajar como administrador, fungir como asesor y ofrecer una atención directa. Cerca del 20% de quienes reciben títulos de licenciatura en psicología trabajan en el servicio social o en alguna otra modalidad de asuntos públicos. Además, quienes se titulan como psicólogos suelen ingresar en los campos de la educación y los negocios, trabajar para los gobiernos federal, estatal y local. Entre ellos, en primer lugar está el 7.1% trabaja en los centros de atención dirigida. Luego, 11.3% trabaja en otros servicios humanos. Un 13.7% trabaja en hospitales. Un 7.7% trabaja en el sector privado. 11.1% trabaja en los centros escolares. Y el porcentaje más grande, que es de un 29.8%, trabaja en instituciones de enseñanza. Por último, un 18.8% está en las empresas en el área de humanidades y servicio social. Para explicar las raíces de la psicología, podemos remontar a los antiguos griegos, quienes consideraron que la mente era un tema adecuado para la reflexión erudita, la cual era muy venerada y apreciada por todos. Posteriormente, los filósofos discutieron durante cientos de años sobre algunas de las interrogantes con las que los psicólogos lidian en la actualidad.
Por ejemplo, John Locke, filósofo británico del siglo XVII, consideraba que los niños venían al mundo con la mente en blanco, la teoría del tabula rasa en latín, y que sus experiencias determinaban la clase de adultos en que se convertirían. Sin embargo, se considera generalmente que el inicio formal de la psicología como disciplina científica se ubica en el siglo XIX, cuando en Leipzig, Alemania, se fundó el primer laboratorio experimental dedicado a los fenómenos psicológicos. Otra reacción importante al estructuralismo fue el desarrollo de la psicología Gestalt a principios del siglo XX. La psicología Gestalt resalta la organización de la percepción en lugar de considerar las partes individuales que conforman el pensamiento. Los psicólogos de la Gestalt adoptaron el enfoque opuesto al estudiar la forma en que las personas consideran los elementos individuales junto con comunidades o conjuntos. Encabezados por los científicos alemanes como Hermann Ebbinghaus y Max Wertheimer, los psicólogos de la Gestalt propusieron que el todo es diferente de la suma de sus partes, es decir, nuestra percepción o comprensión de los objetos es mayor y más significativa que los elementos individuales que conforman nuestras percepciones. En la actualidad, el campo de la psicología comprende 5 principales perspectivas. Estas perspectivas generales hacen hincapié en diferentes aspectos de la conducta y los procesos mentales, y cada una lleva nuestra comprensión del comportamiento en direcciones ligeramente distintas. Primero está la perspectiva de la neurociencia, la cual percibe el comportamiento desde la óptica del funcionamiento biológico. La perspectiva de la neurociencia considera el funcionamiento biológico de las personas y los animales. Cómo están unidas las células nerviosas, cómo influye la herencia de ciertas características de los padres y otros ancestros en el comportamiento. Cómo influye el funcionamiento del cuerpo en las esperanzas y los temores, qué comportamientos son instintivos, etc. La perspectiva psicodinámica se enfoca en cómo entender a la persona interna. Los partidarios de la perspectiva psicodinámica sostienen que el comportamiento está motivado por fuerzas y conflictos internos sobre los cuales tenemos poca conciencia o control. Perciben los sueños y los lapsus linguae como indicadores de lo que la persona está sintiendo realmente, dentro de un caldero en ebullición de actividad psíquica inconsciente. La perspectiva conductual se enfoca en cómo observar a la persona externa. La perspectiva conductual surgió como rechazo a la antigua importancia que daba la psicología al funcionamiento interno de la mente. Los conductistas, por el contrario, propusieron que el campo debía enfocarse en el comportamiento observable que puede medirse en forma objetiva. La perspectiva cognitiva se concentra en la forma en que la gente piensa, entiende y conoce el mundo. El acento está puesto en aprender cómo comprenden y representan las personas el mundo externo dentro de ellas mismas y la influencia que ejerce la forma en que concebimos el mundo en nuestro comportamiento. Esta es la perspectiva humanista, en rechazo de la idea de que el comportamiento está determinado en gran medida por fuerzas biológicas que se desarrollan en forma natural, por procesos inconscientes o por el ambiente. Señala en cambio que todos los individuos por naturaleza luchan por crecer, desarrollarse y tener control sobre su vida y comportamiento. La neurociencia. Primero hablemos sobre la estructura de la neurona. En contraste con la mayor parte de las otras células, las neuronas poseen una característica que las distingue: la capacidad para comunicarse con otras células y transmitir información a distancias relativamente largas. Una neurona posee un cuerpo celular con un conjunto de fibras llamadas dendritas en un extremo. Esas fibras, que se ven como las ramas torcidas de un árbol, reciben mensajes de otras neuronas. En el extremo opuesto del cuerpo celular se halla una extensión tubular delgada y larga llamada axón. El axón transmite los mensajes recibidos por las dendritas a otras neuronas. Los axones terminan en pequeñas protuberancias llamadas botones terminales que envían mensajes a otras neuronas. Los mensajes que viajan por una neurona son de naturaleza eléctrica, aunque hay excepciones. Esos mensajes o impulsos eléctricos generalmente se desplazan por las neuronas en una sola dirección,
como si viajaran por una calle de un solo sentido. Los impulsos siguen una ruta que comienza en las dendritas, continúa por el cuerpo celular y conducen finalmente a través de la extensión tubular, que es el axón, hasta las neuronas adyacentes. La mayor parte de los axones están aislados por una vaina de mielina, una cubierta protectora de grasa y proteína que envuelve al axón como los fragmentos de un chorizo. Existen 3 tipos de neuronas: las neuronas motoras o eferentes, las neuronas sensitivas o aferentes y las interneuronas, que pueden tener las 2 funciones. La sinapsis es el espacio entre 2 neuronas donde el axón de una neurona emisora se comunica con las dendritas de una neurona receptora por medio de mensajes químicos, y los pasos son los siguientes. Paso 1. Los neurotransmisores se producen y almacenan en el axón. Paso 2. Si llega un potencial de acción, el axón libera neurotransmisores. Paso 3. Cuando un impulso nervioso llega al extremo del axón y alcanza un botón terminal, este libera un mensaje químico llamado neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten mensajes a través de la sinapsis a la dendrita y a veces al cuerpo celular de una neurona receptora. Paso 4. Cuando un neurotransmisor entra en un sitio receptor, libera un mensaje excitatorio o inhibitorio. Si se entregan los suficientes mensajes excitatorios, la neurona se disparará. El sistema nervioso consta del cerebro y los nervios que se extienden por el cuerpo. De ellos está el sistema nervioso periférico, que está formado por axones largos y dendritas. Contiene todas las partes del sistema nervioso excepto el cerebro y la médula espinal. Está la división somática, que es la división voluntaria. Se especializa en el control de los movimientos voluntarios y la comunicación de la información hacia y desde los órganos sensoriales. Y la división autónoma, involuntaria. Tiene que ver con las partes del cuerpo que funcionan involuntariamente sin que tengamos conciencia de ello, que a su vez se divide en división simpática, que es la que prepara al cuerpo en situaciones de emergencia estresantes, incorporando recursos para responder a las amenazas, y la división parasimpática, la cual calma al cuerpo tras una situación de emergencia en la que participó la división simpática. Constituye un medio para que el cuerpo mantenga almacenados recursos energéticos. Luego está el sistema nervioso central, que consta del cerebro y la médula espinal. El cerebro es el órgano cuyo tamaño equivale aproximadamente a la mitad de una hogaza de pan y que controla constantemente el comportamiento. Y la médula espinal es un haz de nervios que desde el cerebro desciende por toda la espalda, transmite mensajes entre el cerebro y el cuerpo. La psicología ocupa un lugar significativo en el sistema general de las ciencias, asignándoles una posición central junto a la filosofía, la biología y las ciencias sociales, con un papel integrativo en relación a otras ciencias, aunque con tareas propias y de gran importancia para el conocimiento humano. La importancia de la psicología no solo es consecuencia directa del desarrollo lógico de esta ciencia, sino que en gran medida está determinada por los problemas que surgen en la práctica social, para cuya solución se requieren cada vez más los conocimientos de las particularidades psíquicas del hombre en general y de su personalidad en particular. Es significativa la importancia de la ciencia psicológica en la solución de problemas del modo de vida, en el aumento de la productividad del trabajo, en la conservación y desarrollo de la salud, así como en la formación y desarrollo de la personalidad a través del proceso educativo. Muchas gracias por su atención.